Senadora, ¿cuál es su posición respecto a la nueva construcción de esta Constitución? ¿Cómo se debe construir esta nueva Constitución? Tal vez usted tiene un pensamiento distinto a todo el partido, pero me gustaría escucharla respecto también a esto. O sea, ¿cómo construimos una nueva Sí. Constitución donde la seguridad tiene que ser prioridad acá? Pues mira, no nos olvidemos que cuando el 15 de noviembre yo estuve presente, firmamos un acuerdo mayoritario y transversal para delinear el camino a seguir en nuestro país. Ese acuerdo tenía como título un acuerdo por la paz y una nueva constitución. Avanzamos en una nueva constitución porque yo creo que a esta altura nadie tiene la duda, de verdad, de que vamos a tomar un camino, se están discutiendo las formas, esa segunda instancia, pero Chile va a tener un nuevo pacto social y político, una nueva constitución. Pero respecto a la paz, respecto a recuperar el orden público, respecto a vivir tranquilos, respecto a no normalizar que personas pierdan su vida por un balazo y producto de la delincuencia, en eso yo creo que estamos al debe. Y lo quiero decir con todas sus letras. Creo que cuando asume el gobierno tenía cierta incomodidad respecto de ese tema. Nosotros hemos visto que de a poco, y quiero también decirlo, han ido tomando decisiones en la línea correcta respecto a priorizar algunos proyectos o directamente ser parte de la discusión en proyectos que estamos discutiendo en el Congreso. Pero ojalá que en este tema, a propósito de esta segunda etapa y de estos acuerdos que tengamos que tener para poder llegar a una nueva y buena Constitución, estén considerados derechos sociales, como decía Raúl y Álvaro, y también en materia de seguridad no nos olvidemos que allí hay un compromiso no cumplido respecto del acuerdo que se hizo, insisto, el 15 de noviembre. Para el estallido social, yo, la verdad, no vi pancartas o letreros, ¿cierto?, que dijeran una nueva constitución. La nueva constitución fue la salida democrática, acordada, política, para ese estallido en materia de exigencia a la autoridad de mejores pensiones, de mejor salud, de mejor educación, y por eso hoy día, insisto, cuando hay que recuperar esa capacidad de ponernos de acuerdo, de generar esa instancia, de que sea mayoritario y transversal, la única manera, siento, de avanzar sinceramente, y lo digo sinceramente, no en mis palabras ahora, sino que con la transparencia de que queremos un mejor país, es incorporando estos derechos sociales y en materia de seguridad, que duda cabe que es el principal cáncer que hoy día tenemos en el país. Es doloroso, las mujeres no caminan tranquilas por las calles, las personas tampoco, nadie llega y va a un hospital a atenderse en materia de salud o al establecimiento educacional, a un liceo, una escuela, un colegio, sin pensar que algo le puede pasar. Los padres no duermen tranquilos sabiendo que sus hijos andan solos en las calles, en vez de saber que hay una institucionalidad que resguarda. Y ahí creo que hay dos cánceres: la impunidad, el normalizar la violencia, ha sido letal para poder enfrentarla con mucha fuerza. Y la presencia del crimen organizado no se enfrenta desde la izquierda y la derecha, se enfrenta con acuerdos mayoritarios en esta materia, y podríamos partir, quiero aprovechar que está el presidente de la Cámara, que está el presidente del Senado, desde el Congreso, poniéndonos de acuerdo en cuál va a ser esa agenda en materia de seguridad que vamos a priorizar a propósito de este acuerdo y de los lineamientos que tenemos que sacar adelante desde esta instancia donde están representadas las fuerzas políticas. Ok, ustedes han tenido un rol clave, se han reunido con muchas organizaciones, incluso en el día de ayer también con la Gran Logia, han tenido la posibilidad de ir dialogando y buscando eso, que a mí me parece que es lo más notable. Es como si fuese una mesa larga donde nos juntamos todos y debatimos, construimos un nuevo país en base al diálogo, a la conversación. ¿Cómo se debe construir esta nueva Constitución? ¿Cómo se debe hacer? ¿Hacia dónde va la línea? ¿Qué han podido captar? ¿Qué han podido recepcionar? Los está viendo muchísima gente a esta hora de la mañana ustedes. Entonces es súper bueno que la ciudadanía sepa qué rol va a tener la ciudadanía. Cuando hablan de comité de expertos, ¿quiénes son esos expertos? ¿La Constitución la van a hacer ustedes? ¿Quién va a hacer la Constitución? Mira, lo primero es recibir el mensaje categórico de la ciudadanía del 4 de septiembre. El plebiscito rechazó muy mayoritariamente el texto propuesto por la Convención Constitucional, y yo creo que rechazó el texto, mucho de su contenido, y también en buena parte el procedimiento, la forma en la cual se desarrolló por parte de la Convención, donde se cometieron muchos errores. Yo creo que para hacer una lectura adecuada tenemos que hacer una reflexión muy profunda para entender el mensaje que nos está mandando la gente. Yo creo que eso efectivamente no significa que la gente no quiera cambio. No significa que la gente no quiere justicia social, no quiere dignidad, no quiere derechos sociales. Pero la quiere no a cualquier costo, ¿verdad? O no en cualquier contexto. La quiere con responsabilidad, la quiere con gradualidad,
la quiere con seguridad, con tranquilidad y con paz social. Entonces, el tono del debate desde el día 1, tanto de este acuerdo como posteriormente del proceso mismo que habilitemos a través de este acuerdo, debe ser ese. Debe ser entender que los chilenos al final del camino son en su gran mayoría personas responsables que ponen por encima de sus propios intereses particulares el bien del conjunto del país. Y nosotros como políticos tenemos hoy día la obligación de hacer lo mismo, de entender que a veces una atomización de causas acumuladas que cada una puede ser muy legítima y muy buena, cuando su conjunto representa un riesgo para el país de inestabilidad, la gente dice, alerta, paremos un poquito, esto hay que hacerlo bien. Y yo creo que va por ahí el mensaje. Entonces hoy día mi primera reflexión es, bueno, que sea esa la forma, que sea ese el tono, que sea a través del diálogo, a través del acuerdo, no de la imposición de lo que yo pienso, quiero al que está al frente mío, sino que tratar de encontrarnos, ver puntos de equilibrio, llegar a consensos. Porque una constitución lo que busca es justamente sentar las bases de nuestra convivencia democrática, política y social para décadas, para las próximas generaciones, ni siquiera para nosotros probablemente. Y por lo tanto, tiene que involucrarnos a todos, tenemos que sentirnos parte todos, independiente de las visiones políticas, religiosas, ideológicas, sexuales, lo que sea. Acá todos tenemos que tener una participación. Y por lo tanto creo que este proceso debe ser democrático, debe ser participativo, debe ser inclusivo, pero sin duda alguna debe ser serio, debe ser responsable y debe ser lo más profesional posible en términos de acompañar el proceso para que se desarrolle de la mejor manera y le dé tranquilidad y certeza al país de que el texto va a ser en esta oportunidad uno que nos represente y que nos una a todos como chilenos. Y ese texto que nos una a todos como chilenos que plantea Raúl Álvaro, Paulina, que también está escuchando atentamente, ¿quién lo va a escribir? Vi que se reunieron con el presidente del CERVEL también, Andrés Tagle, dijo que, recomendación, no sé si haya sido una instrucción, de que no es bueno de que aquí a fin de año se haga otro tipo de plebiscito. No hay capacidad logística exactamente para organizar una elección si no va a contar dinero. Sí, no es que no haya una voluntad, sino que es un tema logístico que él planteaba. ¿Quién va a escribir esto? ¿Quién debiera escribir esto? Bueno, a ver, a mi entender una constitución es la elaboración de una constitución es un procedimiento de deliberación democrática y por tanto creo que hay un principio que está consagrado en el acuerdo del 15 de noviembre que hay que preservar, que es el rol protagónico de los ciudadanos. Tanto es así que se hizo un plebiscito de salida, porque alguien podría haber dicho, mire, ¿para qué vamos a hacer un plebiscito de salida? Alguien podría haber dicho, ¿para qué hacemos un plebiscito de entrada? En fin, porque finalmente es la voz del pueblo, la voz de la gente la que tiene que primar. Entonces yo creo que ese principio tiene que preservarse. Mañana nos reunimos a las 9 de la mañana en la sede del Congreso Nacional en Santiago, en el hemiciclo del Senado, donde vamos a nuevamente continuar con el diálogo con las fuerzas políticas con representación parlamentaria, pero simultáneamente con Raúl nos hemos reunido con la CUT, con la CPC, es decir, los máximos representantes de los trabajadores, también del mundo empresarial, con la Asociación Chilena de Municipalidades. Tuvimos esta reunión de trabajo con el Servicio Electoral, con su consejo directivo, con el objeto de ir incorporando insumos que enriquezcan este proceso de diálogo. Y, bueno, tendremos que ponernos de acuerdo en un plazo acotado, a mi entender. ¿Qué significa un plazo acotado? Yo creo que el próximo Porque año... te he escuchado a ti una declaración que es interesante diciendo que hay que tomarse su tiempo. Esto no es llegar y hacerla rápido. Pero ahora cuando me dices acotado, ¿qué significa? No, lo que digo esto? es lo siguiente. ¿Significa un año más, hay que tomarse 3 el tiempo meses necesario más? para que el proceso sea exitoso. Pero también cuando digo que plazo acotado es que no se puede seguir postergando por años el desafío constitucional. O sea, tenemos que generar un mecanismo que nos permita, en lo posible, dentro del próximo año, concluir este proceso con una constitución que sea plebiscitada, que genere apoyo transversal y que tenga un importante nivel de apoyo. A eso me refiero con acotado. O sea, no podemos seguir eternamente, no, es que el próximo año, porque si no, esta situación genera incluso una tensión que tiene que ser resuelta. Comparto con Raúl, tenemos que garantizar la seriedad y la responsabilidad. Y lo más importante, el diálogo inclusivo, el diálogo incluyente, porque una constitución no es una ley. La ley se puede aprobar por una mayoría circunstancial. La Constitución se supone que debe tener un grado transversal de apoyo, porque es la ley base que nos va a regir por décadas. Y eso implica escuchar distintas miradas. Y ahí destaco lo que dijo el presidente el domingo después del plebiscito. Hay que dejar fuera o erradicar los maximalismos, la violencia y la intolerancia de quienes descalifican a quienes piensan distinto. Tenemos que tener un diálogo democrático. Yo en lo personal tengo una opinión respecto de cuál debiera ser la base de la nueva Constitución.
lo digo con mucha humildad porque esto es parte del debate, yo creo que deberíamos consagrar en nuestra Constitución un Estado social y democrático de derecho, con un sistema político que funcione, esto es, que dé respuesta oportuna a las demandas de la ciudadanía, y con una economía que sobre la base de certezas y reglas claras genere no solo crecimiento, sino un desarrollo inclusivo para financiar a su vez los derechos sociales. Creo que esta trilogía permite tener un pacto no solo político, sino que social de largo plazo que genere condiciones para el progreso de Chile. Y me gustaría que, fruto del debate democrático, la próxima Constitución consagrara, a mi entender, esta mirada. Los derechos sociales son básicos porque dan cuenta que como que los chilenos somos una gran familia y si alguien se cae en el camino de la vida, le damos la mano para que se levante y siga caminando junto a todos nosotros. Y eso implica protección cuando las personas pierden el empleo, tener pensiones dignas, que una persona no esté desesperada por si se enferma a su hijo y no sabe si va a tener atención oportuna de salud. Eso se llama derechos sociales. Por cierto, un sistema político que sea receptivo a lo que ocurre en las ciudadanías. Un sistema político que no escucha, que va por un lado cuando el pueblo quiere ir para otro, no funciona. Y en tercer lugar, una economía que no solo genere crecimiento, sino que desarrollo inclusivo. ¿Para qué? Para tener recursos que nos permitan precisamente tener un manto de protección como ocurre, o un marco de protección como ocurre con los derechos sociales. Yo no sé cómo... sí, al tiro, Pauli. Yo no sé cómo andan de tiempo. ¿Están bien o están muy apurados? Ah, ok. Es que tengo que ir a la pausa, entonces quería ir a la pausa, pero compartir con ustedes también. Paulina, déjame hacerte una pregunta y que me dejes nada más que un título para luego proseguir con esto. Está mucha gente viéndolos a esta hora porque es un tema que nos convoca, obviamente. ¿Cuál fue el mensaje que entregó el plebiscito del 4 de septiembre? Dame un título. ¿Qué es lo que te entregó? ¿Cuál es el principal mensaje que entrega la ciudadanía el 4 de septiembre? Queremos cambio, pero de manera moderada, prudente y sin imposiciones.